nos escuchan y nos miran a través de los medios de comunicación de la provincia de Sucumbíos. Los medios tradicionales de radio y televisión que estaremos transmitiendo esta entrevista y el mundo entero saludarle a través de las diferentes plataformas digitales y medios de comunicación digital. Hoy, esta semana, iniciamos una semana más de aislamiento. Diferentes cantones, precisamente 9 cantones, están por cambiar el semáforo de rojo a amarillo acá en el Ecuador. Entre ellos, el Cantón Lago-Agrio, que es desde donde transmitimos esta señal, desde nuestros hogares. Hacemos estas transmisiones. Aún nos mantenemos en rojo, acá en el Cantón Lago-Agrio, hasta el día 20, que está programado, hasta este 20 de mayo. A los que puedan, quédese en casa. Usted, si tiene la necesidad y la obligación de salir, por cualquiera de la razón que sea, tome todas las debidas precauciones, todas las debidas protecciones de bioseguridad para protegerse usted, su familia y todo su entorno. En esta mañana, a través de los medios de comunicación de la provincia de Sucumbíos, decíamos, vamos a dialogar con el expresidente del Ecuador, el señor economista Rafael Correa, para quien le damos la bienvenida. Buenos días, economista. Buenos días, gracias José, gracias Fabián, buenos días allá, porque acá son buenas tardes. Y qué alegría poder comunicarme por este medio con la Amazonía, con la querida provincia de Sucumbíos, con sus cantones, Lago-Agrio, Gascales, Cuyabeno, Gonzalo Pizarro, Putumayo, Suyufindi, Sucumbíos. A todo un inmenso abrazo. Escuchaba que el 20 de mayo piensan ya cambiar el semáforo. Bueno, ellos tendrán sus razones, habrán evaluado, pero quiero respaldar lo que dijiste, cuídense. Nadie sabe cómo va a reaccionar la epidemia, si después de un rebrote, como pasó hace un siglo con la peste española, y tienen que cuidarse mucho, no usar mascarilla, no aproximarse a personas expuestas, mantener el distanciamiento social, lavarse frecuentemente las manos. Todavía hay que tener muchísimas precauciones. Por favor, cuídense ustedes, cuiden la familia, cuiden la patria. Para esta entrevista, para esta conversación, estaremos acompañados también del licenciado Vicente Albán, comunicador de TVNet Lago. Buenos días, Vicente. Buenos días, Fabián. Qué placer saludarlo, economista Rafael Correa. Bienvenido a este diálogo. Y voy a comenzar planteando una pregunta dentro de lo que tiene que ver a la pandemia. El mundo, creo, estuvo preparado y menos Ecuador. Sin embargo, el presidente de la República prácticamente le responsabiliza a usted, porque en un momento de cambio de mando usted dijo, le dejo la mesa servida. El presidente dice, no me han dejado ni siquiera el mantel, se han llevado todo. Y por eso no puedo atender la necesidad del pueblo en esta pandemia. ¿Qué decir a eso, economista? Qué pena tener que volver sobre lo mismo, ¿no? Cuando la gente se está muriendo, cuando se nos ve una crisis económica catastrófica. Pero tiene razón, nos han mentido 3 años. Para un mediocre jamás va a haber mesa servida. Pero acuérdense el país que yo recibí, y si tuviéramos ese país ahora, ¿se acuerdan que habían cortes de luz de 8 o 10 horas diarias? ¿Se imaginan la cuarentena con corte de luz? ¿Se imaginan la cuarentena sin hospitales? Por ejemplo, sin el hospital de Lago-Agrio, sin los 4 hospitales, mega hospitales que hicimos en Guayaquil, porque hicimos el Guamo Sur, hicimos Los Ceibos, hicimos Monte Sinaí y repotenciamos el hospital universitario que tenía 120 camas y lo mandamos a 400. Sin esos hospitales, Guayaquil sería un gran cementerio. ¿Se imaginan la pandemia sin el EQ 911? Pero para los ineptos, y los mediocres y los corruptos, nunca va a haber mesa servida. Nos ha engañado 3 años con esto. Y al que se sigue engañando, pues ya, ¿qué le vamos a hacer? Pero en todo caso, el virus no es culpa del gobierno. La catástrofe sí. Desde diciembre se supo que había el virus en Wuhan, China. Revisen el 2009, cuando se supo la epidemia de gripe porcina. ¿Cuál fue el primer país de América Latina en reaccionar? Nos unimos en UNASUR. En UNASUR tenía un consejo de salud. Se reunieron los ministros de salud en Río de Janeiro y tuvimos una estrategia conjunta. Acá destrozaron UNASUR, no hicieron nada hasta principios de marzo, permitían partidos de fútbol y ahí están las consecuencias. Nos tomó el virus en las peores condiciones, la peor emergencia en la historia del país, con el peor gobierno,
un gobierno ausente, con un Estado destrozado, se lo han repartido con las 7 veces sí, con el Trujillato, con los peores al mando. Nos encontraron con un sistema de salud destrozado, porque redujeron presupuesto, votaron miles de médicos, acabaron el convenio con Cuba y sobre todo, lo que se anunció en su momento, y ya es evidente, se repartieron los hospitales a Bucarán o a las asambleístas para robar y destruyeron todo. Y nos encontró con una economía también destrozada, ya decreciendo desde antes del virus, prohibido olvidar. 2019, sin virus, decrecimos 0.5%. Y paradójica, aberrantemente, los bancos rompieron récord en utilidades. O sea, es una locura. Eso demuestra para quién se gobierna. Pero bueno, pudieron reivindicarse, reaccionar. No lo hicieron. Declararon emergencia tarde, no dieron 20 centavos para esa emergencia. Dijeron que venían 2 millones de pruebas, era mentira. Quisieron imponer aislamiento social, pero si la gente tiene que ganarse el pan día a día, no llevaron comida a las casas, no hicieron la logística necesaria, no se pudo mantener el aislamiento. Y cuando la gente se enfermaba, había que tener respiradores, había que tener médicos, los médicos debían tener protección. No lo hicieron porque no había plata, la culpa de Correa. Y pagaron 324 millones en deuda, que en verdad son 1.200 millones que se pagó en marzo. 1.200 millones. No hay por dónde. Esto es negligencia criminal. Yo no juego con estas cosas. Estamos hablando de la vida de la gente. El virus no es culpa del gobierno. Ningún país estuvo preparado, pero ningún país reaccionó tan mal como Ecuador, y ahí está la estadística. No es que lo decimos, no es opinión. La estadística, en América Latina, la mayor cantidad de muertos per cápita, Ecuador. Sin embargo, economista, se ha endeudado el país supuestamente para atender la emergencia, y el mismo presidente ha dicho: ¿para qué más hospitales que no son funcionales, que no puedo atender? Mientras ha habido mucha gente que reconoce justamente lo que usted ha mencionado, la construcción de los hospitales en todo el país, pero ¿para qué? Cuando no se le dota justamente de los recursos necesarios como para atender esta emergencia, economista. José Vicente, entendamos que las políticas públicas no solo son técnicas, son políticas, demuestra quién tiene el poder. Cuando se tiene poder, cuando se paga deuda externa y la gente se está muriendo, quiere decir que el poder lo tienen los tenedores de deuda, que son los mismos bancos, ¿no? Cuando nos dicen que no hay plata y se reducen aranceles, se reducen impuestos al papel periódico, nos dicen que el poder lo tienen los grandes importadores, los medios de comunicación. Entonces, mire, aquí tengo los datos, porque hay que hablar con datos también. Ecuador es un país que antes de mi gobierno gastaba 1% del presupuesto en salud pública, ¿no? Porque también la salud privada. Ahora gasta 3%. Deberíamos estar gastando por lo menos un 4%. Hicimos mucho, pero por ejemplo, incrementamos 4.400 camas hospitalarias. Todavía nos faltaban como 10.000 camas para llegar a los niveles de la Organización Mundial de la Salud, recomendados por la Organización Mundial de la Salud. Entonces, si eso no es prioritario, ¿qué es prioritario? Además, que es hasta torpe. Por ejemplo, el Hospital de Especialidad de Puerto Viejo, ya listo, para 500 camas. Tienen operando solo 120 camas. ¿Cuál es el gasto adicional? Si está hecha la construcción, el equipamiento, solo falta contratar personal, un gasto adicional pequeño y tiene un mega hospital. Es hasta torpe. No les interesa. Les interesa solo sus bolsillos. Y seguirle echando la culpa a Correa porque así son los mediocres. Pero después de 3 años, ¿quién puede creer algo así? Economista, para devolver la palabra a Fabián, quiero plantearle esta última pregunta. ¿Qué se debió hacer? ¿Qué hubiese hecho usted si hubiese sido el presidente que le tocaba enfrentar esta pandemia? Mira, le insisto, yo no soy un responsable, no es que juego con la vida de la gente, pero tampoco engaño. Esto es culpa de la negligencia criminal de un gobierno inepto. Estamos cosechando lo que se sembró 3 años. 3 años sabemos que tenemos un inepto, traidor, deshonesto, y lo ha mantenido la prensa, los grupos de poder para destruir a Correa, y no les importó destruir la patria, ¿no? 3 años que desinstitucionalizaron el Estado, sobre todo con el 7 veces sí, con el Trujillato, que fue un golpe de Estado. Se robaron el Estado, las Cortes, Consejo de Judicatura, Consejo Electoral, Corte Constitucional, y no pusieron a los mejores, pusieron a los peores. Y hoy lloramos lágrimas de sangre, porque no tenemos gobierno. Tenemos la peor emergencia de la historia del país con el peor gobierno posible. No hay capacidades del Estado. ¿Qué hubiera hecho de que desde enero ya la Organización Mundial de la Salud dio los protocolos para atender lo que en ese momento todavía era una epidemia? Tenían que tomar las medidas, ya abastecernos de pruebas, comprar respiradores, recontratar médicos, como se hizo en el 2009. Revisen, con la gripe porcina. Importamos la medicina y la regalábamos. La medicina contra la gripe porcina
para que no crezca la epidemia, nos preparamos con tiempo. Acá fuimos el país que más tarde y peor se preparó. Entonces, había, por ejemplo, que reequipar los hospitales con respiradores, con los médicos que votaron, con protección para esos médicos. Usted sí sabe que acabaron por odio a Correa el convenio con Cuba. Esto no debe saber sucumbido, lo debe saber la Amazonía, lo debe saber la patria. Acabaron el convenio con Cuba y votaron 400 médicos cubanos en diciembre. Los regresaron al país. Dentro de esos 400 médicos habían 72 epidemiólogos, especialistas en epidemia, lo que más necesitamos en estos momentos. 72. Y por fundamentalismo, por odio, lo sacaron del país. Entonces, en lugar de equipar, debilitaron el sistema de salud. Debimos prepararnos con aislamiento. Los protocolos estaban dados. Aislamiento y pruebas, lo preventivo. Y luego lo curativo, respiradores, camas en cuidados intensivos. Lo curativo no se hizo. Aislamiento. En una ciudad como Guayaquil, donde el 60% de la gente es autónoma, el taxista, el vendedor informal, se gana el pan día a día, el aislamiento tenía que venir con una logística para llevar comida a las casas. No lo hicieron, no lo prepararon, ¿no? En el terremoto de Manabí nosotros tuvimos al día siguiente listas 12.000 cajas de comida. Aquí no podía hacer nada. Y luego las pruebas y más pruebas. Un país como Ecuador debió tener unas 85.000 pruebas hechas hace un mes. Todavía no alcanzamos las 30.000, después de tener ya prácticamente 2 meses de estado de emergencia. Por eso se ha contagiado todo el mundo. No solo que no las trajeron, mintieron, dijeron que venían 2 millones de pruebas y no vinieron. ¿Qué hubiera hecho yo? En avión a China, a Rusia, a Cuba, ir a buscar las pruebas, ir a buscar intensivistas, ir a buscar respiradores. Por ejemplo, Argentina, un gobierno muy amigo nuestro, produce respiradores. Miren, fabríquenme tantos respiradores. Es que se requieren especialistas para respiradores, cursos de capacitación urgente, los chicos que se están graduando en medicina, prepararlos para manejar esos respiradores. O sea, había que hacer, se podía hacer muchísimo para prepararnos ante esta epidemia. Con la experiencia vivida de una emergencia, no tanto como esta, en abril de 2016, un terremoto, que se ha activado todo un COE nacional para atender esta emergencia. Si es verdad que ningún país ha estado preparado para esta emergencia sanitaria, más aún Ecuador. Este COVID-19 cobró muchas vidas, está cobrando todavía a nivel nacional, pero es momento oportuno de preparar leyes como las que se han aprobado en estos 2 últimos días, una ley económica de ayuda humanitaria y la ley que viene en el tema de golpear al sistema laboral, en el sistema de golpear a los ciudadanos ecuatorianos. ¿Es oportuno crear leyes en este momento de esa forma? Mire, se fue un poco la comunicación y no lo escuché al inicio, pero habló del terremoto en Manabí. Es que hablemos con ejemplos, y no porque seamos nosotros, yo no necesito reivindicarme, pero para mostrar la negligencia que se ha tenido, que es intolerable. En 16 de abril de 2016, en pocos segundos, tuvimos más de 600 muertos. No quedó uno sin identificar, ninguno que no tenga una sepultura digna con un ataúd. ¿Cómo es posible que la epidemia, que poco a poco había los muertos, en Guayaquil estén los muertos insepultos en las calles, y después que falten ataúdes y los patricios guayaquileños ofrezcan cajas de cartón? Claro, para los pobres, ellos sí lo van a enterrar a sus muertos en ataúdes, ¿no? Es el colmo de ineptitud. O sea, se podía conseguir los ataúdes en todo el país, pero por último, estamos en emergencia, esto es como estar en guerra. En guerra usted le dice a una empresa de ollas, se me pone a hacer municiones, porque para defender la patria mis soldados necesitan municiones. Después veo si les pago y cómo les pago. Pero estamos en emergencia y ordena. ¿Por qué no se ordenó a las empresas de muebles hacer ataúdes? Porque son indolentes, no les interesa. En su esquema está que los muertos de los pobres sí los entierran en cartones o en fosas comunes o en fundas con sobreprecio. Entonces es negligencia. Que ningún país, esto es importante reflexionar, ningún país estuvo preparado para el virus. Sí, nadie esperó el virus, pero hay gente que ha respondido muy bien. Venezuela, el virus ha demostrado, la pandemia, quién es quién. Venezuela, un país con el doble de población del Ecuador. Venezuela tiene 35 millones de habitantes. ¿Sabe cuántos muertos tiene? ¿Sabe cuántos? 10. Porque ha hecho centenas de miles de pruebas, porque dijeron a la gente quédense en la casa y le llevaron comida a la casa. Porque los médicos van a la casa a tomarle a usted las pruebas, hacerle los tests, porque equiparon los hospitales. Entonces no es que no se podía evitar la tragedia. Hay países que la han evitado, como Venezuela,
como Costa Rica, como Corea del Sur. Hay ciudades que la han evitado y cerquita, como Medellín. Vea la experiencia de Medellín, compárala con Guayaquil, incluso en Ecuador. Podemos comparar la experiencia de Guayaquil con Quito. Es una diferencia enorme por la diferente forma de administrar la ciudad y la consolidación de la ciudad. El modelo exitoso de Guayaquil ha sido puro cascarón y esta pandemia lo ha demostrado. Sobre las leyes, vea, de esta no salimos sin sacrificio, no hay fórmula milagrosa. Todos tenemos que colaborar, pero racionalmente. Acaban de aprobar una ley, 74 traidores a la patria, vendida, porque esto que salió de la corrupción, todos han sido comprados, a todos les han repartido hospitales, CNT, deportes. Eso se lo denunció en el 2017, lo denunció Jorge Glass, todo el mundo lo sabía, un secuestro a voces, y sacaron ahora un escándalo de uno de los peores, un tipo Mendoza, para decirle a los otros, mira, si no votas, te pasa lo de Mendoza. Y obtuvieron 74 votos de gente con rabo de paja. Y aprobaron una ley, pero terrible. Primero no le cobran 20 centavos, por ejemplo, a los banqueros, que son los que han cogobernado y han lucrado del sistema. Han roto récord, nunca han ganado tanto como en el 2019. No le cobran 20 centavos a las grandes fortunas, como hicimos para el terremoto del 2016. Pusimos un impuesto de 0.9% a las fortunas de más de $1 millón. ¿Cuántos ecuatorianos tienen más de $1 millón? No le cobran 20 centavos a las propiedades de empresas de paraísos fiscales, como se propuso por parte del bloque de la Revolución Ciudadana. Entonces no cobran a nadie del capital. Y lo que sí hacen es decir, los trabajadores se las arreglan bilateralmente con el empleador. Es decir, la lucha de David contra Goliat, la ley del más fuerte. Cuando ahí debió existir política pública, para eso el Estado, para eso el gobierno, existe gobierno, para eso el estado de emergencia. El Estado es el que tiene que decir, señores, nadie me pide trabajadores. Es que no me puedo ir pagando. Hacer un plan de crédito blando o pago para las empresas que lo necesiten con apoyo del Estado, financiado con los impuestos que le acabo de decir a los más ricos, con financiamiento del propio Banco Central, con el no pago de la deuda, que pagaron 1.200 millones en marzo. Se podía atender, porque hay que proteger empresas y trabajadores. Usted tampoco le puede, en su radio o en su canal, tampoco le puede exigir a usted, sígale pagando a sus trabajadores si no tiene cómo emitir, cómo vender, publicidad. Tiene que tener el respaldo del Estado como se ha hecho en otros países. Acá no han hecho nada. Y lo que dicen, arréglenseles entre ustedes, es decir, los ponen a los trabajadores como cordero del sacrificio en el altar de los empleadores, porque son los más débiles. Lo mismo están haciendo con los deudores, y de eso no se habla. Que los deudores se tienen que entender con los acreedores. Todo eso debió ser política pública. Esa ley es nefasta. Va a destrozar a la clase trabajadora y va a destrozar a los deudores. Ojalá me equivoque. Y la segunda ley no tiene nada que ver con la emergencia. Usted ve la indolencia de esta gente, aprovechando la emergencia para pasar la ley impuesta por el Fondo Monetario, ley neoliberal, que devuelve todas las potestades al Ministerio de Finanzas. Ya no hay planificación, ya no hay objetivos del milenio, plan de desarrollo. Hay finanzas que va a decidir a quién paga, cuánto da, etcétera. La visión contable, no la visión de desarrollo, e incluyen cosas como volver a los contratos de participación petrolera, donde las petroleras de cada 100 barriles se nos llevaban 80 y solo quedaban 20 para el pueblo ecuatoriano. Economista, en la mañana en una entrevista a nivel nacional en un medio de comunicación de acá del país, un economista hablaba sobre que este es un camino para la recuperación económica con esta ley. Ordenar nuestras cuentas públicas, negociación con tenedores de bonos, organismos internacionales que van a tener confianza y estar tranquilos con el Ecuador. No va a haber problemas gravísimos ni con los trabajadores ni con nada. Pero ¿qué le podemos decir al país? Y si alguien sale con esta ideología de que esta ley es muy buena, ¿qué significa el Fondo Monetario Internacional para el Ecuador? Usted lo ha dicho, pura ideología, puros intereses creados. ¿Puedo saber el nombre de ese economista? Preferimos no darle el nombre, economista. Bueno, en todo caso, es la doble moral. Hay que pagar deuda, porque si no quedamos mal, porque si no es ilegal. Pero no importa dejar de pagarle a los maestros. Todavía no se les paga a los servidores públicos el mes de abril. Atrasar salarios sí no importa. ¿Qué es más ilegal que atrasar salarios? Pero es la ley más fuerte. Además que son ellos los que tienen los bonos, que son sus intereses, es su bolsillo, ¿no? Entonces usted ve la contradicción. No, jamás posponer pago de deuda, pero que se pospongan las elecciones en un país democrático, rompiendo la Constitución. Entonces ahí sí no importa, o sea, es doble moral.
es quién dirige el país, entienda. Esto refleja quién maneja el gobierno. No lo maneja usted, no lo manejan los amazónicos, la clase trabajadora, la clase media. Están manejando los banqueros, que son los tenedores de bonos, los vinculados al capital financiero internacional. Lo están manejando los grandes importadores, lo están manejando los grandes empresarios, lo están manejando los grandes medios de comunicación y actúan en función de sus intereses y tienen recaderos, como la persona que usted me dice, que funge de pseudoanalista, para tratar de convencernos, lograr consentimiento ante lo intolerable, ¿no? Que una ley que nos va a traer reactivación. Claro, si también declaro la esclavitud, probablemente haya reactivación. ¿Pero para quién? Pues la reactivación. Para unos cuantos y para el resto de la miseria. No, basta. El mismo Fondo Monetario y Banco Mundial dijeron no hay que pagar deuda, es motivo de fuerza mayor. Todos los análisis dicen no hay que imponer políticas fiscales austeras, hay que tratar de reactivar la economía. Hay que, no solo técnicamente, éticamente, moralmente, lo dice hasta el Papa, hay que proteger los puestos de trabajo. Y aquí, en Ecuador al menos, están haciendo exactamente lo contrario. Hemos sido un ejemplo para El Salvador, para el Brasil, que incluso con un video publicitario. Tomar en cuenta ciudades y quédate en casa porque ¿qué es lo que está al mundo presentándose como país? La administración, Vicente hablaba, no hay una mesa servida, corrupción por todos lados, se mira la administración sobreprecios hasta en fundas de basura, fundas para cadáveres, deciden todo, hay un sobreprecio, sobreprecios en los kits alimentarios. ¿Cómo se puede mirar al país de esa forma si se dijo de un principio que se va a hacer una cirugía mayor a la corrupción? ¿Y cómo poder hacer esto si está rodeado de esto? Esta gente 3 años ha pasado, cojan al ladrón, cuando los ladrones son ellos. No sé si usted ha visto un arranchador, cuando arrancha en la calle una cadena, un reloj, sale corriendo, grita al ladrón, para confundir a quienes lo persiguen y creer que el ladrón está delante de él y él no es el ladrón. 3 años ha pasado difamando. Pero los ladrones siempre han sido ellos. Tienen hasta la cuenta secreta en Panamá, 100 4 10 71 378 Balboa Bank, INA Investment, INA por el nombre de las 3 hijas de Moreno, Cristina, Karina, Irina, la tienen detectada hace más de un año. No la abren, la fiscal corrupta, que está ahí para perseguirnos y para encubrir a Moreno. Estamos rodeados de corrupción. Lo que están viendo es el viejo país. Eso era el viejo país antes de la Revolución Ciudadana. Logramos erradicar toda esa corrupción, pero quedó la corrupción de alto vuelo, pues en paraísos fiscales, que ya no podemos eliminar a nivel mundial. ¿Y cómo detecta usted una coima en una cuenta secreta en Andorra? Eso no se puede detectar. Sí se puede detectar una mascarilla que en el mercado cuesta 3 y le están comprando a 12, ¿no? Pero así era, antes así era el país, o lo olvidaron. Antes así se hacía la política. Para que me apoyes, ten este hospital. Tú, Carlito, ten la Agencia Nacional de Tránsito. Tú no te preocupes, tú te encargas de las aduanas. ¿Se acuerdan los pactos? Donde el premio mayor era las aduanas, Gary Esparza, en época de Osvaldo Hurtado. A los medios de comunicación, no, usted va de embajador, su hermano, su hijo va al consulado en Canadá, y así le cayó la boca a los medios hegemónicos, más platita para que tengan publicidad, más, ¿no? Reforma de ley de elecciones que no los perjudique, porque si falta tanta plata para elecciones, que digan pues a los medios de comunicación que hay unos espacios gratis. En lugar de eso, lo que quieren es quitar ese presupuesto. Entonces, volvimos al viejo país. Los jóvenes no conocían esto. Nos hicieron creer que porque hubo casos de corrupción, en 10 años imposible que no haya casos de corrupción. En mi gobierno todos hemos sido corruptos y que la corrupción empezó el 2007 con mi gobierno. Eso es falso. Estábamos inundados de corrupción. Se robaban las telefónicas, acuérdense, Pacifitel, un nido de ratas que perdía plata, las aduanas, migración, registro civil, policía, judiciales. En todos lados se robaba, en venta de electricidad, los bypasses de teléfono. Esta corrupción institucionalizada, generalizada, evidente, pero es imposible limpiar el 100%. Y le hicieron creer lo contrario, cuando los corruptos siempre han sido ellos. Hoy lo que estamos viviendo, con lágrimas de sangre, es el viejo país. Volvió el viejo país, donde nos roban, como usted bien dice, hasta en la funda para los cadáveres.
Economista, decía, ¿qué significa el Fondo Monetario Internacional, el FMI, para el Ecuador? Un verdugo. Sin embargo, ahora podría ayudar, pero nos va a ayudar, nos portemos bien o no nos portemos bien con sus leyes, en el sentido de aprobar las leyes que nos quieren imponer, porque hay una presión muy grande a nivel mundial para que el Fondo Monetario emita. De hecho, hay una iniciativa, yo estoy en esa iniciativa con otros expresidentes, presidentes, ya ha sido recogida por el Senado y el Congreso norteamericano, para que el Fondo Monetario emita lo que es una moneda, una especie de moneda pero contable, no existe físicamente, que se llama derechos especiales de giro. Pero esas monedas, ya, contable, le permite a un país emitir moneda nacional. Como Ecuador no tiene moneda nacional, lo que podemos intercambiar por dólares, por euros, y eso nos da liquidez. Estamos pidiendo una emisión de 3 trillones, algo gigantesco, ¿no? Ya se hizo en el 2009, pero esta es varias veces mayor, 6 veces mayor, por lo menos. Y eso, si resulta eso, tocaría para el país unos 6.000 millones de derechos especiales de giro, que más o menos está en su cotización, un paquete de monedas, no tengo exactamente, un poco más alto que el dólar, ¿no? Un dólar y algo más cada derecho especial de giro. Es decir, vendrían como 6.000, al menos 6.000 millones de dólares de concretarse la iniciativa. Entonces ahí nos puede ayudar el Fondo Monetario. Pero en cuanto a seguir las recomendaciones del Fondo Monetario, si eso es lo que hemos seguido toda la vida, pues eso fue lo que nos quebró en el 99. Entonces, la gente tiene memoria frágil y los jóvenes no conocieron ese país. Pero revisen, lo que están imponiendo, la ley de ordenamiento fiscal que acaban de pasar, son de las leyes que teníamos a principios de siglo y eran un desastre. Yo las derogué como ministro de Economía, y muchas de otras leyes que están implementando, políticas, son las políticas de los 90 que nos llevaron hasta ese entonces mayor crisis de la historia. Ahora vamos a tener la mayor crisis de nuestra historia. Economista, para darle paso a Vicente Albán, quería preguntarle esto y decirle, usted habla de una traición de quién está gobernando el país ahora, pero si la ciudadanía dice a voz populi en todos lados, y nos dicen a los comunicadores, ¿cómo le puede culpar y cómo puede decir traición si él fue quien lo puso? ¿Y qué pasaría si usted tuviera de pronto que gobernar el país el día de mañana? Bueno, creo que lo puso el pueblo ecuatoriano, no por voto mayoritario, pero en todo caso es chistoso. O sea, ¿de cuándo la víctima es culpable? ¿De cuándo el traicionado es culpable? O sea, Jesús fue culpable de que lo crucifiquen por tonto, porque tuvo a Judas entre los apóstoles y lo traicionó. Eso no resiste el menor análisis. O sea, el culpable de la traición de Leonidas Plaza es Eloy Alfaro. Eso no resiste el menor análisis. Si usted mismo lo propuso, por eso se llama traición. Si no lo hubiera propuesto, no hubiera habido traición. Entonces no confundan al pueblo ecuatoriano. Que es muy claro quién es el traidor, quién es el traicionado y quiénes mantuvieron a ese traidor. Yo nunca apoyaría a un traidor. Así traicionan mis adversarios políticos, porque un traidor no se puede confiar. Si traiciona a uno, traiciona a todos. Si traiciona una vez, traiciona siempre. Un traidor es alguien sin valores. Y el tiempo nos ha dado la razón. Dijimos, es cuestión de tiempo. Pero echarle la culpa al traicionado, creo que no tiene lógica, no resiste el menor análisis. Economista, cuando hablamos de traición, yo analizo algo, es que realmente la población está analizando también en todo el Ecuador, y creo que hasta cierto punto sí tiene razón la población de responsabilizarle a usted, economista, por habernos dejado de su administración, recomendado por usted prácticamente a Lenín Moreno como presidente. Bueno, asumo la responsabilidad, si eso los complace y les vuelve felices, y tomen las decisiones que quieran. Entonces, para eso voten por los verdugos, por los que sostuvieron a Moreno, cuando ya se vio que era un traidor. A las 2 semanas nos dimos cuenta que era un traidor, y de ahí empezamos a tomar distancia. Y hemos sido nosotros los perseguidos, los encarcelados, los maltratados, los calumniados, los difamados, los excluidos. Yo tengo 31 juicios penales, tengo 2 órdenes de prisión, tengo una sentencia por secuestro que nunca ha existido porque dicen que yo influjo psíquico. Aquí tengo la sentencia, ¿no? Influjo psíquico, ¿no? Un grupo de funcionarios públicos se entera confianza mediante un influjo psíquico, ¿no? Hizo Rafael Correa Delgado surgir sobre un grupo de personas, específicamente sobre un grupo de funcionarios públicos de entera confianza, mediante su influjo psíquico,
la resolución de realizar el injusto de cohecho pasivo, que no ha existido cohecho. Entonces, si nosotros hemos sido los perseguidos de este gobierno, hemos sido los únicos verdaderos opositores, porque Creo, Social Cristiano, todos se unieron contra nosotros. Por destruir a Correa no les importó destruir la patria y mantuvieron un traidor, un inepto, un corrupto, y estamos sufriendo las consecuencias. Si pese a todo eso, nosotros somos los responsables y eso les vuelve felices y hay que votar entonces por los verdaderos verdugos, ya la decisión está en sus manos, pero yo creo con toda sinceridad que estarían totalmente equivocados. Nosotros fuimos traicionados por un impostor, un lobo disfrazado de cordero. Vean lo que decía, los videos, ahí está grabado. Un tipo sin vergüenza, un tipo sin valores, sin principios, patológicamente mentiroso. Decía que yo era el mejor presidente de la historia, mi gobierno el mejor presidente, el mejor gobierno del mundo, el mejor ecuatoriano de todos los tiempos, todo eso decía. Y ahora somos ladrones que no hemos dado la mesa servida. Entonces tenemos un mentiroso compulsivo. El traicionado no es culpable de eso, pero si me quieren responsabilizar, acepto la responsabilidad. Economista, en este momento que enfrentamos la pandemia, con las dificultades que existe, sentimos una división en el sentir, porque usted enfrentó, y lo mencionó anteriormente, la crisis en el terremoto de Manabí y aplicó algunas acciones que fueron en favor del pueblo ecuatoriano. Y como usted mencionaba también, el cobrar impuestos a grandes empresas que estaban evadiendo incluso, pero eso le está pasando factura al momento, economista. En ese mismo sentido, ¿qué decirle al pueblo ecuatoriano? ¿Qué deberíamos de hacer los ecuatorianos en esta situación? Retomar las políticas que nos dieron tanta alegría, tanta felicidad, tanta prosperidad, tanta dignidad. Le van a decir de todo en los medios de comunicación, sobre todo ahora que se acerca la campaña, como nos han dicho 3 años, para tratar de confundirnos. Por ejemplo, eso, ¿no? Que yo soy el culpable de un traidor. Los traicionados somos los culpables de la traición, imagínense. La víctima somos culpables de la traición. Y los que hemos sufrido 31 juicios penales tengo. Yo trabajo solo para pagar abogados. Y me siento afortunado, porque tengo trabajo, estoy seguro aquí con mi familia, estoy bajo la jurisdicción del Estado belga. Doy la cara a la justicia, pero en la jurisdicción del Estado belga le ganamos todo. Jorge tiene más de 2 años preso, sin un centavo mal habido demostrado en su contra. Entonces, perdóneme, se me fue la idea. ¿Cuál fue su pregunta exactamente? La pregunta, ¿qué deberíamos hacer los ecuatorianos para volver a un estado de gobierno con derechos para los ecuatorianos? Cuando los traten de engañar, como por ejemplo esto, ahora la estrategia de Creo, de Lazo, es que leninismo igual a correísmo, imagínense. Ya es insultar la inteligencia del pueblo ecuatoriano, deberían despedir esa estratega, ¿no? O decir que la culpa es mía porque yo recomendé a Moreno. Fuimos traicionados. Eso, la traición es tan vieja como la historia de la humanidad. Y el culpable no es el traicionado, sino el traidor. Entonces ustedes solo tienen, cuando los quieran bombardear y confundir, para no perderse, queridos sucumbidos, querida Amazonía, solo piensen esto. ¿Cuándo vivían mejor? ¿Ahora o en el gobierno de Correa? Tan sencillo como es. Si vivían mejor en el gobierno de Correa, en la próxima elección hay que votar por la Revolución Ciudadana para retomar esa política de protección al trabajador, de dignidad, de política petrolera soberana, que quede el 12% de las utilidades para el desarrollo de la Amazonía, que impulsó tanto la Amazonía. Esa política de educación con las escuelas de Milenio, de carretera, de energía eléctrica, de hospitales como el Hospital del Lago Agrio, de eliminación de la tercerización, de que los capitales, los que más tienen, paguen más, no la clase trabajadora, no la clase media. Entonces, cuando los quieran confundir, hagan la pausa, tan sencillo como es. ¿Cuándo vivíamos mi familia y yo mejor? ¿Cuándo vivía Sucumbío mejor, la Amazonía mejor, la patria mejor? Ahora, durante el gobierno de Correa. Entonces, apoyar a Correa, apoyar la Revolución Ciudadana. Hay una frase que se escucha a nivel nacional, en todo sector: vuelve Correa, vuelve. No sé en qué porcentaje es economista, pero hay un sector que dice vuelve Correa al salvar el país, y hay otro sector que dice vuelve Correa a devolver lo que te llevaste. ¿Qué decirle a esa incógnita, economista? Bueno, la gente que tiene dañado el corazón han llenado de mucho odio el país, ¿no? Y el odio te vuelve irracional. Entonces, ante esos odiadores irracionales, ya ¿qué se puede hacer? O sea, 3 años hasta contratar una empresa para buscarnos las cuentas secretas. Dijeron que tenía cuentas secretas en Suiza, en el Vaticano, en Aruba. ¿Se acuerdan o no? Y cada vez que me hace con una supuesta cuenta secreta, le digo, perfecto, ábranla.
que nadie nada tenga. Si Moreno no temiera de su cuenta secreta en Panamá, fuera el primero en abrirla, la tienen bien escondidita, porque sabe que se va preso cuando se abra. Yo no tengo nada que temer, abran lo que le dé la gana, porque nunca he tenido cuenta secreta. Mi cuenta es de aquí, de Bélgica, de mi ciudad, en la sucursal del banco al que me voy a pie. Empieza con BE, eso significa Bélgica, Belgique en francés, ¿no? Entonces, como es un banco holandés y Aruba es territorio holandés, entonces sacaron que tenía una cuenta en Aruba, la cuenta es de Bélgica, de mi propia ciudad, con la que pago el supermercado. Yo vivo en casa arrendada, no tengo carro, porque todos se me dio en abogado, no me ha faltado trabajo, todos se me dio abogado. Mi hijo estudia en escuela pública, mi esposa trabaja para completar el presupuesto. Y somos nosotros los que nos hemos llevado plata, ya basta. Bueno, pero esos odiadores, olvídese, el odio, no perdamos tiempo. Nosotros miremos hacia adelante. Lo importante no es que yo vuelva, lo importante no soy yo. Yo no pensaba volver, ¿verdad? Obviamente volver de vacaciones, ver a mis amigos, visitar las playas, las montañas, la Amazonía, que es tan fascinante, que mis hijos puedan ver a sus compañeros. Todo eso no lo quitó el gobierno, ¿no? En todo caso, nos lo impidió. Pero yo pensaba vivir 10, 12 años más todavía, indefinidamente aquí en Bélgica, porque tengo una familia binacional, porque vivimos 25 años en Ecuador, porque mis dos hijas ya estaban estudiando en Francia con becas, que se ganaron del gobierno francés, porque gracias a Dios son buenas alumnas. Estudiaron en el Liceo Condamine, el liceo francés, en Quito, donde mi esposa enseñaba, y no nos cobraban la pensión. Los 3 se me graduaron ahí, y las 2, perdón, el tercero no se me graduó. Las 2 se me graduaron ahí, fueron, no me gusta decir esta cosa, pero abanderadas, y se ganaron las becas. Entonces mis hijas estaban acá. Entonces ya era justo devolver un poco el tiempo que le robé a mi familia. Mi plan no era volver. Obviamente, después la destrucción que han hecho en el país, después la persecución a mis compañeros, la persecución a mí, el sufrimiento de nuestra familia. Si es necesario que vuelva a pagar las elecciones, ahí tendré que estar. Y como lo sabe, quieren sacarme una sentencia ridícula para impedirme participar en elecciones. Quieren eliminar Lista 5 Compromiso Social, que fue el partido que nos incluyó, porque nos robaron Alianza País y 3 veces impidieron que se inscriba la Revolución Ciudadana. Vamos a ver si lo logran, pero lo importante no soy yo. Lo importante no es que Correa vuelva o no vuelva. No confío en una persona. Confío en ustedes, en nuestro pueblo. Lo importante es vencerlos en las próximas elecciones y retomar las políticas que nos dieron tanta prosperidad, tanta justicia, tanta dignidad. No sé si leí bien, entendí bien el mensaje economista. Pese a las dificultades que está teniendo al momento, posibles sentencias que le podrían pedir la participación políticamente, ¿hay la perspectiva de que podría asumir esa responsabilidad nuevamente, economista? Sí, es necesario, si me permiten participar, por último regreso y que me metan preso, pues 2 meses antes de las elecciones y verán cuántos votos sacamos, pero que me den inscribir. Ellos lo que van a hacer es evitar que me inscriban. Esto es una estrategia regional. Lo mismo le hicieron a Lula. Si a Lula lo hubieran dejado ser candidato, fuera el presidente de Brasil, no fuera ese fascista Bolsonaro, que tiene hecho pedazos a Brasil. Lula no tenía sentencia, en fin, pero el juez Moro, que fue hasta hace poco ministro descaradamente de Bolsonaro, le impidió participar en elecciones, le impidieron la libertad. Y le robaron no solo la libertad a Lula, sino la democracia a Brasil. Lo mismo va a hacer conmigo. Yo le regreso al país si quieren, pero me dejen inscribir para la elección. No, me meterán preso y no me permitirán inscribir para que no participe, porque saben que serán derrotados. Pero incluso así, le voy 2 meses antes y vamos a ver cuál es el resultado de la elección. Pero vamos a ver. Yo creo que este gobierno se despedaza día a día, un poco más lastimosamente, despedazando también a la patria. Tenemos algunas acciones a nivel internacional, tenemos esperanza que demoran mucho, pero ojalá puedan salir algunas en las próximas semanas, próximos meses, y verán pues lo que piensan los organismos internacionales sobre estos casos de persecución política. Para volver con Fabián, economista, en este momento, pese al riesgo que significa esta emergencia sanitaria, esta pandemia, la población, los trabajadores están organizándose, saliendo a protestas en contra de la aprobación de las 2 leyes, especialmente la ley humanitaria. ¿Cuál sería su recomendación a los trabajadores? Porque estamos frente a un riesgo de perder la vida por la pandemia o de también perder la dignidad con la aplicación de esa ley. No es perder la dignidad solamente, perder la vida también. Porque significa reducción de salarios, significa aumento de la jornada laboral,
significa no pago de horas extras, significa que el empleador va a decidir cuándo le da vacaciones o no, significa la destrucción de su vida familiar. Supóngase que usted acostumbraba con su familia a ir a visitar a la Amazonía, a la costa, a la sierra, a sus padres, a los abuelos. Ya no, eso va a estar en las manos del empleador. O sea, era innecesario. O sea, es meternos el neoliberalismo más salvaje, aprovechando la peor emergencia de la historia. No hay derecho indignante. Entonces entiendo a los trabajadores. Solo les pido que se cuiden. Solo les pido que se cuiden, que salgan con máscara, que mantengan el aislamiento, pero si no protestan ante esto, ¿de qué protestan? Porque realmente no es solo una masacre, no es solo un crimen, un atentado de derecho, un insulto a la dignidad, un insulto a la justicia, un insulto a la lógica. Pero bueno, en todo caso, usted ha tocado lo de la pandemia. Yo quisiera ratificar mi abrazo solidario a la familia de esos muertos, de los miles de muertos que tenemos, que hablaban solo de unos cuantos, 200 decían al inicio, cuando eran ya más de 2.000 y ahora son cerca de 15.000. Y las otras víctimas también, no son las únicas víctimas, son las víctimas también más directas, más golpeadas, los familiares de los fallecidos. Pero hay otras víctimas, como el desempleado, que pierde su trabajo, como ese empleado público. Este gobierno irresponsable, lo último que había que hacer en esta crisis era hacer perder puestos de trabajo. Y lo que ha hecho con más entusiasmo, votar funcionarios públicos, ¿no? Ellos también son víctimas. Y ahora son víctimas de esa clase trabajadora. Pero que recuerde esa clase trabajadora. Nosotros eliminamos la tercerización, 2 millones más de afiliados al IES, penalizamos la no afiliación al IES, logramos derechos laborales increíbles, prácticamente triplicamos, no más que duplicamos el salario básico. Y pese a eso, ciertos dirigentes sindicales, de los sindicatos tradicionales, como no nos sometimos, como no les repartimos hospitales, como estaban acostumbrados, tuvieron una oposición feroz a mi gobierno y han apoyado hasta ahora a este gobierno nefasto. No se olviden de eso los trabajadores. Los trabajadores, como los indígenas, necesitan una nueva y mejor dirigencia. Siempre estaremos con la clase trabajadora, siempre estaremos con el pueblo indígena, pero jamás estaremos con esa dirigencia corrupta y entreguista. Economista, ¿eso significa que pueden hacer uso del derecho a la resistencia que está en la Constitución de la República a los trabajadores? Pero por supuesto, se han aprovechado tanto abuso, han cometido tanto abuso, aprovechándose de la cuarentena, sabiendo que la gente supuestamente no puede salir, pero la gente llega a un momento de tanto hartazgo que dice: yo prefiero morir luchando que a dejarme matar, ¿no? Además de que, o sea, sin la logística, como le decía, necesaria para mantener el aislamiento, ya hay gente que tiene que escoger entre la certeza de morirse de hambre, no puede dar de comer a sus hijos, o la probabilidad de contagiarse si que sale a las calles. Entonces, por supuesto que es un derecho constitucional, en paz pero con firmeza, y es perfectamente entendible porque lo que ha pasado, no olviden los nombres de esos 74, no sé ni cómo llamarlos, traidores a la patria, que apoyaron esta ley entre gallos y medianoche. No, nunca los olviden, nunca. Los partidos políticos, Pachacuti, el jefe de la bancada de Pachacuti, pero Izquierda Democrática, creo. Tienen, o sea, si no salen o sea, si no reaccionan ante esto, ¿ante qué reaccionamos? O sea, yo lo entiendo perfectamente, Solo les pido que se cuiden. Economista, han habido 3 años de campaña con su nombre acá en el Ecuador. De gratis, se podría decir. El gobierno ha mantenido esta campaña y con solo la frase decir la culpa es de Correa. Si tuviera que regresar al país, sea mañana o sea cualquier día, ¿qué es lo primero que haría? ¿Qué es lo que tocaría hacer en el país? Si ganamos las elecciones. ¿Así es? Sí, yo creo que sacar adelante el país primero. Reactivar la economía, recuperar esos puestos de trabajo, si que sigue la pandemia, tener la emergencia sanitaria, pero sin odio y con memoria, eso sí, que esta gente responda al país. Yo haría una comisión de la verdad para que investigue internacionalmente. Acuérdense que ellos trajeron expertos de la ONU. ¿Dónde están? Como no se prestaron a su sinvergüencería, se regresaron y ahí lo enterraron el asunto. ¿Se acuerdan o no? Que invitaron una misión de expertos de la ONU. Es que nuestra memoria es muy frágil. La traería de nuevo. Y que diga, pues, que esa comisión de expertos, si era verdad los sobreprecios en las grandes obras, los 70.000 millones perdidos, que nada sirvió, el puente a ninguna parte, y todas las tonterías que 1.500 millones en relleno en la refinería del Pacífico, y todas las tonterías que han repetido durante 3 y 4 años, si que duran hasta mayo. Entonces sí haría una comisión de la verdad. Y probablemente tendríamos que ir a una constituyente, porque asaltaron el país. Lo que hubo fue un rompimiento de constitución, vuelta de Estado. Ha habido varios.
cuando le robaron la vicepresidencia a Jorge Glass por denunciar lo que ahora sufrimos, cuando hicieron la consulta mañosa sin control constitucional, absolutamente inconstitucional, cuando Trujillo se declaró emperador, se declaró por encima de la Constitución, se declaró Asamblea Constituyente de 7 miembros. Todo eso son golpes de Estado, son rompimientos constitucionales. Entonces, ellos lo pudieron hacer porque tenían la complicidad de los medios hegemónicos, de la prensa hegemónica, los grandes medios, de las Fuerzas Armadas, la cúpula, la policía, los grupos de poder. Ahora, para cambiar eso habrá que ir a una constituyente, no para cambiar la Constitución, para ratificar la Constitución y hacer algunas reformas importantes. Por ejemplo, el derecho a la verdad. Nos han mentido demasiado. El derecho a la verdad sea sagrado. Si no respetamos la verdad, no saldremos de su desarrollo. Nos han mentido 3 años. Los corruptos siempre fueron ellos. Entonces, cosas así puntuales, pero ratificar la Constitución, pero recuperar la patria, empezando por esa Corte Constitucional llena de improvisados, que la pusieron ad hoc, ¿no? Los peores, con tal de que sean suficientemente entreguistas, serviles, ¿no? Entonces, hay que recuperar el Estado y para eso se requerirá una asamblea constituyente, muy probablemente. Depende si en la asamblea se logran 2/3 de mayoría, pero ya hicieron trampa. Ya cambiaron la asignación de escaños para que sea más difícil lograr esa mayoría, se disperse la asamblea y el próximo proyecto político no tenga capacidad de revertir lo que esta gente ha hecho, la destrucción que esta gente ha ocasionado. Hablar de la asamblea y se tiene la idea, y de pronto de algunos, usted hablaba, 74 personas que han traicionado a la patria, han traicionado al país. Creo que son todos quienes están en la asamblea, ponerles a un solo lugar. Pero también se habla de una muerte cruzada. ¿Es procedente una muerte cruzada a estas alturas? En octubre era procedente. Si me hubieran hecho caso, la situación fuera totalmente distinta. Ya para febrero, por ahí hubiéramos tenido un nuevo gobierno capaz. Hoy me parecería una locura, a no ser de que se aclaren dictadores, lo cual significa que ya no es muerte cruzada. Porque la muerte cruzada implica llamar en 7 días a elecciones generales, de asamblea y presidenciales. Falta poco más de un año para entregar el poder, y en esta pandemia y con la crisis económica, llamar a elecciones y gastar en elecciones sería una soberana locura. Si llaman a muerte cruzada y no convocan elecciones, eso se llama dictadura y tendrán que asumir su responsabilidad, una raya más al tigre, porque esta gente va a acabar presa. O sea, lo que ha hecho Romo, la represión, la muerte, la compra, porque son ellos. ¿Quién cree que le reparte los hospitales a los asambleístas, a Bucarán? Ellos solitos. Es Romo, pues, es el mismo Moreno. Sí me decía eso, ¿por qué no das esto, para callar a la gente? A los medios de comunicación, sí se le da publicidad y ya se quedan calladitos. Esta es su forma de actuar. No, yo creí que no iba a atreverse a eso, porque sabían nuestras normas éticas, porque quedó un proyecto andando, porque tiene un equipo humano de muy alto nivel, pero destrozó todo y se salió con la suya, con sus trapacerías. En todo caso, de allá, ¿no? De allá mismo viene esta corrupción. Y de nuevo se me fue la idea, perdóneme, ¿cuál fue la pregunta? Sí, hablaba en este ámbito de la muerte cruzada, que si era procedente o no era procedente. ¿Ya? Sí. Entonces me parecería una verdadera locura a estas alturas, ¿ya? Y sí, lo que le decía es que esta gente sabe que si pierde el poder, pues tendrán que responder ante la justicia, ¿no? En octubre sí era procedente, cuando lo dijimos, de acuerdo a la Constitución, sí, artículo 130 y artículo 148 de la Constitución, dijeron que éramos rebeldes, el delito de rebeldía, y metieron preso a nuestros dirigentes, ya se olvidaron. Metieron preso a Virgilio Hernández, a Paola Pavón, a compañeros como Cristian González. Metieron preso a Jofre Poma, el propio prefecto de Sucumbío, por protestar en Sucumbío. El gobierno del diálogo. Mire la mentira, nosotros éramos los autoritarios, esa es la imagen que nos daba la prensa. En un día, esta gente, en octubre, botó más bombas lacrimógenas que nosotros el día año. En un día, esa es la realidad. ¿Cuántos presos tienen? ¿Cuántas medidas cautelares la CIDH? México, después de 30 años, vuelve a dar asilo político, reconociendo que hay persecución política. Esa es la realidad, pero nos quieren seguir engañando. Entonces, en octubre se pudo hacer eso. Ahora, muerte cruzada, y si me hubieran hecho caso, tendríamos ya gobierno nuevo, democrático, constitucionalmente. Lo salvó el movimiento indígena, la CONAI, acuérdense, le dio la tabla de salvación, si no, sí íbamos a llegar a esa muerte cruzada. Ahora sería una locura, pero igual locura es tener este gobierno, vamos directo al precipicio. Yo no me engaño ni engaño.
vamos directo al precipicio. Se requiere un nuevo gobierno. ¿Qué es lo que hay que hacer? Que renuncien estos dos señores, o que renuncien son el hombre. Se presenta una terna de consenso, se nombra un vicepresidente de consenso de unidad nacional, luego renuncia Moreno y esa persona asume el mando. Necesitamos autoridad, necesitamos liderazgo, necesitamos a alguien que vea por el bien común, que sea capaz, que tome decisiones, o vamos directamente al precipicio. Se habla de corrupción en su administración y se ha visto detenidos, personas sentenciadas, personas de su administración, ministros, un ex vicepresidente, hablar de gerentes de empresas petroleras. Y lo que se ha echado la culpa en unos casos es solo a un cuaderno. Usted hablaba que estaban tipificando el caso solo con ideología. ¿El Ecuador en este momento? ¿Me puede repetir la última parte, que se cortó la comunicación y no la escuché? La última parte. Sí, decía en esta parte que se ha juzgado a las personas que estuvieron en su administración. Ministros, el vicepresidente, gerentes, exgerentes de empresas petroleras estatales, pero y culpado de la ideología, culpando que fue el que tramó y todo, también está en esos casos. La justicia del país no funciona, no sirve la justicia ahora en este momento. Está totalmente tomado todo. Tienen un CELI, 6 años brazo derecho de Poli, su sobrino preso, que firmó la mayoría de acuerdos favorables a Odebrecht. Lo tienen de contralor cuando es un pillo. ¿Pero por qué? Porque persigue. ¿Cómo se llama esta señora? Daniela Salazar, la fiscal. Fue la que peor examen sacó, pues. Diana, y la pusieron de fiscal. ¿Por qué? Porque es incompetente y pilla, pues, para que encubra a Moreno, no investigue ni investigue y persiga a los correístas. Se tomaron el Consejo de la Judicatura. La señora Maldonado es concuñada de la esposa de Moreno. La cuñada de Moreno está casada con el señor Maldonado, hermano de María del Carmen Maldonado. Así es la rosca. ¿Para qué pusieron a esa señora ahí? Para controlar la judicatura. Cambiaron 60% de los jueces, hay jueces encargados. Los pusieron a dedo, como el juez del caso Sobornos, para que nos persigan. El 40% que dejaron son los incondicionales. Por eso digo que se requiere de la Asamblea Constituyente. Y nos han hecho esta parafernalia de la gran corrupción generalizando. Eso es tan injusto, perdón, no quiero ofender a nadie, pero como decir que si hay un cura pederasta, todos los curas son pederastas. Eso es corrupción también, generalizar, ¿no? Entonces nos han hecho creer que todo es corrupción y que empezó con nuestro gobierno. Vea, queridos sucumbidos, para que nadie nos engañe. Para que haya corrupción, se iba a haber lucrado. O alguien va a ser corrupto para beneficiar a los chinos, a Rusia, a Petro-Tailandia. No, es para llenarse los bolsillos. Como acabamos de ver la semana pasada con este asambleísta Mendoza y su asistente, donde se encontraron los fajos de billetes en la casa. ¿Cuándo nos encontramos eso nosotros? ¿Dónde está la ruta del dinero? No existe, porque se han inventado todo, llamaron sobreprecio a lo que eran ajustes del contrato, que si la troncal amazónica se presupuestó en 500, costó 700, sobreprecio 200. No, eso es ajuste de contrato, eso es perfectamente normal, pasa en Ecuador, en China, en Estados Unidos, en Europa, en el Eurotúnel, y con eso nos engañan. De aquí, miren compañeros, ¿para qué discutir? Lo fundamental, ¿no? Que se haya enriquecido alguien. ¿Dónde está el dinero? La única cuenta que se ha descubierto es la de Moreno. Usted ha hablado de vicepresidente preso. Sí, por una canallada. ¿Dónde están 20 centavos mal habidos de oro? Ministros, sí, hay algunos ministros pillos que paguen sus culpas, pero grandes dirigentes de la Revolución Ciudadana, Ricardo Patiño, Gabriela Rivadeneira, buscado por todos lados y seguirán buscando. El único corrupto siempre fue Moreno, ¿no? Entonces, esto ha sido... Usted habló, por ejemplo, de gerentes de Petroecuador y Refinería. Qué bueno que tocó ese tema. Porque eran de carrera. Les dimos la oportunidad, no es que son dirigentes nuestros y resultaron corruptos. Pero por eso somos culpables nosotros. Por favor, o sea, no se deben engañar con esas cosas. Los corruptos siempre fueron ellos. Señor economista, ¿qué es lo que se espera, o qué es lo que le espera al país después de esta emergencia sanitaria, esta emergencia económica, la pospandemia? ¿Qué le espera al país?
Mire, temía que me haga esta pregunta, porque yo soy optimista por naturaleza. Le diría que soy optimista enfermizo, y ojalá esa enfermedad sea contagiosa. Pero también soy muy realista. Y trato de mantener mi honestidad en todo sentido, y la honestidad intelectual es muy importante. Más aún en los políticos, aunque se cree que en política se puede hacer lo que le dé la gana. Donde más se necesita honestidad intelectual, para ser objetivo, decir la verdad, es en política. Yo heredé eso de la academia. En la academia mentir es un pecado. En política pareciera ser que decir la verdad es el pecado. Pero nunca esperen de mí una mentira. Temo que no les tengo buenas noticias. Yo creo que lo peor está por venir. La pandemia seguirá por la ineficacia de este gobierno y se nos viene una crisis económica terrible que se puede llevar a la dolarización, que hará que la crisis del 99 sea un juego de niños. Se calcula que vamos a decrecer 8% este año. En el 99 crecimos 4.7%. Se imaginan los mayores de, qué sé yo, 30 años que se acuerdan del 99, ¿no? Recuerden cómo se sufrió suicidio, gente que no puede sacar su platita, migración, y decrecimos 4.7%. Ahora vamos a decrecer 8%, y no se podrá mirar, porque ya se necesita visa para Europa, por las barreras que ha puesto Trump de Estados Unidos. Entonces se nos viene una crisis muy grave que la va a enfrentar cualquier gobierno. O sea, de esta no salimos sin costo, no hay soluciones milagrosas. Pero este gobierno lo que está haciendo es profundizándola. No ha tomado ninguna medida. ¿Dónde está el plan económico? Las leyes que mandaron a la Asamblea son una cantinflada. La ley de flexibilización laboral y eso no es un programa macroeconómico, es solo explotación de la fuerza de trabajo. Y la otra ley de ordenamiento fiscal no tiene nada que ver con la emergencia. Pero un plan macroeconómico que debió empezar por cuidar las divisas, subir aranceles, impedir que fueran capitales, aumentando el ISD, que ellos mismos lo bajaron, eliminar, poniendo costos al retiro de efectivo que están haciendo para guardar en bóvedas, para prepararse si los ricos, prepararse si se va a la dolarización. Entonces, se nos viene una crisis terrible. Iba a haber crisis a nivel mundial, hay crisis, y la crisis tal vez más grave del último siglo, pero en Ecuador va a ser mucho más fuerte por la falta de medidas de este gobierno. Está haciendo exactamente lo contrario a lo que se debía hacer. Vicente, estamos con usted. Muchísimas gracias, Fabián. Presidente, expresidente, economista, quiero plantearle esta pregunta que creo que es bastante preocupante también. Esta aprobación de esta nueva ley permitiría la privatización de las empresas públicas. ¿Qué pasaría si se intenta privatizar el petróleo en el Ecuador, economista? Eso es lo que había intentado en un inicio, José Vicente. Por favor, recuerde, miren, el problema no es ecuatoriano que tenemos demasiado buen corazón y demasiada mala memoria, siempre digo. Recuerde que el 30 de mayo del 2017, 30 de mayo 2017, no del 2019, no del 2018, 2017, una semana de gobierno, Moreno recibe a Paul Manafort, ex jefe de campaña de Trump, hoy preso por corrupto. De ahí se saben estas cosas, los testimonios que han dado en Estados Unidos en el juicio contra este delincuente. Lo recibe con Santiago Cuesta, traído por Santiago Cuesta, y le ofrecen, y él viene a buscar la privatización de las empresas. Todavía no había crisis, no había virus, no había caída de precio, nada. Desde el primer momento estos traidores solo buscaron el poder para llenarse los bolsillos y hacer negocio. Eso es lo que han intentado 3 años. Pero si lo hacen ahora, sería el peor de los mundos, el peor de los momentos, porque con la crisis esas empresas pierden valor, son cosas técnicas, ¿no? Pero por ejemplo, con el alto riesgo país, mientras más alto riesgo país las cosas valen menos, ¿no? Porque uno no quiero caer en asuntos técnicos, pero ahorita bajó el precio, el valor de esas empresas, y sería venderlas a precio de coronavirus, que es peor que venderlas al precio de ir enfermo. Te han buscado eso todos estos 3 años, del inicio. Ahora lo van a seguir buscando con más ganas porque están de ganga las empresas públicas. Ya tocará al pueblo ecuatoriano defender su patrimonio. Economista, mucho se ha satanizado la deuda externa que deja su administración. En realidad, ¿cuál es el monto real de la deuda que deja el gobierno de Correa? No sé, diciendo que un gran ejemplo de cómo nos engañaron. ¿Se acuerdan que dijeron que habíamos dejado 70.000 millones en deuda? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Bueno, una de las pocas cosas buenas del Fondo Monetario, ¿saben cuál es? Les obligó pues, a transparentar las cuentas. Porque se hablaba tonterías, y aquí también gran responsabilidad de la prensa con todo cariño. Jamás piden datos. Cuando hablaba del puente a ninguna parte, ¿cómo es posible
Pero era evidente que era una mentira. ¿Cómo es posible que nadie del Ministerio de Obras Públicas haya dicho, oiga, ese es el tercer eje vial con Colombia, sino que el lado colombiano todavía no acaba? ¿Cómo es posible que ningún periodista haya investigado algo tan evidente? Entonces, así hemos tenido 3 años, que se dice cualquier barbaridad sin ninguna prueba. El Fondo Monetario los obligó a transparentar las cuentas. Estos son los datos del Ministerio de Finanzas, no de la Revolución Ciudadana, no de Rafael Correa. Lo pueden ver en la página web del Ministerio de Finanzas, ¿no? 2016, ¿cuánto dijeron que había de deuda externa? Bueno, 25.679 millones. La deuda total, 38.000 millones, dijeron que había 70.000 millones. Deuda externa está en rojo, se lo puse. 25.7 del PIB, de la producción. Deuda total, 38.2%. Y nos metieron hasta juicio penal por romper la ley y pasarnos el umbral de 40, el techo, 40% que dice la ley, que si lo hubiéramos hecho, no era delito penal. Pero no es verdad. Mintieron. Pero tenemos hasta juicio penal. No sé si recuerdan que nos metieron un juicio penal por la deuda. Y todo fue una gran mentira. Por eso es que tiemblan. Antes nos perseguían por odio, ahora nos persiguen por pánico. Porque saben que si pierden el poder, tendrán que responder ante la justicia por tanta mentira, por tanta destrucción, por tanto malos maneos, y acabarán ellos sí, justamente, correctamente en la cárcel. Pero esto fue una gran mentira, José Vicente. Pero era una mentira de 3 años y nadie pidió las cifras oficiales. Hoy ha incrementado la deuda y se ve que no hay obras en el país, economista. Usted lo ha dicho. Estos fueron tan torpes que cambiaron la estrategia. Pasó 2 cosas. Aumentaron deuda y cambiaron la estrategia. Prohibieron financiamiento interno del Banco Central, que es la propia plata del Estado, que la deposita en el central, como si usted deposite su plata en la cooperativa y prohíba que le presten esa plata y tenga que endeudarse con el chulquero. Un absurdo, pero eso aplaudió la gente. Y el Banco Central manda esa plata afuera. Plata del Estado, plata de los municipios, de las universidades, de los ministerios. Y prohibió también financiamiento o Contraloría desaconsejó el financiamiento del IES. Entonces, cortaron las fuentes internas, porque el sector privado aquí no financia. Cortaron las fuentes internas de financiamiento, quiere decir que recurrieron a fuentes externas, deuda externa, ¿no? Que es mucho más grave, porque salen dólares de la economía. Si a mí me cobran el 10, 6 o 10%, no me importa mucho. Es pasarme la plata del bolsillo derecho al izquierdo, porque esa plata es para una institución pública, se la fortalece y queda en el país. Pero si tengo que pagar esa plata afuera, es como que si se desangra la economía. En 2019, estos señores han pasado la deuda externa de $25.679 a $40.000, $15.000 de incremento de deuda externa. Pasó el coeficiente de deuda PIB 38% a 50%, ¿no? Sobre todo se han endeudado a nivel externo, lo cual es suicida, ¿ya? Y se han endeudado en total ha aumentado la deuda a cerca de 16.000 millones, 15.000 millones, deuda externa, 1.000 millones de deuda interna. ¿Y para qué? ¿Dónde está un poste de alumbrado público que hayan hecho? ¿Dónde está alguna obra? Un grifo de agua para los incendios que hayan hecho en Sucumbíos, en Lago Agrio, en Suchufín. No han hecho nada. Entonces, es difícil explicar estas cosas porque son cosas técnicas, pero el cuerpo humano es como la economía es como el cuerpo humano, un todo. Por un lado, te metían deuda externa, era una, ¿cómo se dice eso? Transfusión, una inyección de sangre, y por otro lado te desangraban, te abrían heridas para que se sangre y se pierda la sangre. Es decir, ¿cuáles son esas heridas? ¿Cuál es ese sangre? Sacar capitales, importar cualquier tontería hasta Nutella con la plata de deuda externa. O sea, al final es un todo la economía. Lo que entraba por un lado, salía por el otro. Nos quedamos endeudados todos los ecuatorianos y no hay liquidez en la economía, no hay reserva, porque no controlaron sector externo, que es lo que le decía también hace un momento. Entonces, por eso, no han hecho nada. Nosotros, en 10 años, la deuda, porque eso es importante también, en 2006 la deuda ya estaba en 10.000 millones. En 10 años, la deuda externa subió a 25.000 millones. Subió 15.000 millones, lo mismo que todo han subido en 3 años, pero repletando pues el país de obra, invirtiendo 90.000 millones de dólares. 90.000 millones de dólares de inversión, 15.000 millones en deuda, quiere decir que el neto es 75.000 millones, somos 75.000 millones más ricos. ¿Dónde está esa riqueza? Coca-Cola, Sinclair, la troncal amazónica, las escuelas del milenio y tantas obras. Esto en 3 años se ha endeudado en lo mismo y no hay ni un poste de alumbrado público. Todo lo han perdido. Ese es el mal manejo. A estas obras se ha cuestionado también porque han habido sobreprecios y realmente haciendo una evaluación, hoy sí hay sobreprecios y lo peor de todo es que en insumos
en beneficio de la población para salvar la vida, economista. José Vicente, dígame dónde ha habido sobreprecio, porque sobreprecio sí es observable, ahí sí hay cómplice. Dígame, o sea, una coima en un paraíso fiscal, usted no lo puede observar, pero el sobreprecio sí. ¿Dónde ha habido sobreprecio? ¿En qué obra? No, es el decir, yo lo digo lo que dicen. Es lo que nos han repetido 3 años y le hicieron creer a la gente que si Coca-Cola Sinclair fue presupuestada en 2.000 y costó 2.600 millones sobreprecio. Eso no es sobreprecio, eso es reajuste de contrato. Como si ustedes empiezan a hacer una casa y de repente ven que la madera se baña con humedad y en vez de madera quieren poner baldosa y aumentó el costo $1.000. Eso no es sobreprecio, eso es reajuste del contrato, costó más la obra por un imprevisto, es perfectamente legal, pasa en todos lados. Aquí el Eurotúnel, el que pasa por debajo del Canal de la Mancha, fue presupuestado en 4.000 millones y acabó costando 11.000 millones de euros. Y me hicieron creer que es sobreprecio. Sobreprecio es lo que dicen ellos. La mascarilla, que cuesta $4 y la compraron a 12. La funda para los muertos, que costaba $15 y estaban facturando 150. Cajas de alimentos, que para una familia al por mayor, una semana, una familia tipo 5 miembros, al por mayor, te la puede conseguir a $40, la ponen a $150. Eso es sobreprecio. Y me hicieron creer que estos reajustes de contratos eran los sobreprecios. Hasta el punto no ha existido sobreprecio, que no hay un juicio de eso. Si hay sobreprecio, que pongan los juicios. Todo una gran mentira. Ahora sí hay los juicios, con los sobreprecios que se han visto insultantes en esta pandemia, en esta emergencia. Economista, ya que tocó el tema Coca-Cola Sinclair, hoy estamos viviendo una erosión del suelo, hay cambios en el río y lamentablemente, al parecer, podría afectar esta obra muy significativa como es Coca-Cola Sinclair. Si no tenemos dinero, ¿qué podemos hacer? ¿Qué hay que hacer para intentar salvar la obra? Bueno, no creo que la obra esté en peligro. Se ha dicho cualquier tontería. Por ejemplo, se le hizo al lado de un volcán, el cual tiene 90 volcanes, 30 activos. ¿Cómo quiere que no esté cerca de un volcán? Agoyán está al lado de Tungurahua. Esas son tonterías. Se planifica para eso. Por ejemplo, las instalaciones de Coca-Cola, no, las turbinas son subterráneas, porque el mayor peligro, ahí se ganó mucha experiencia en el terremoto de marzo del 87, era, ¿cómo se dice?, el lodazal que se vino del río Salado y todo eso. Entonces, si hubiesen existido instalaciones superficiales, sería un gran riesgo. Entonces se la hizo subterránea en el corazón de la montaña, rodeada de piedra, ¿no? Y que resista sismos créame que si hay un sismo lo suficientemente fuerte como para destruir Coca-Cola Sinclair, la menor de las preocupaciones sería Coca-Cola Sinclair, porque sería tan fuerte que habría que preocuparse de otras cosas. Entonces eso está bien diseñado. Coca-Cola Sinclair es de los proyectos más estudiados de la historia de este país, pero siempre es un mediocre que le está buscando la quinta pata del gato, ¿no? Por supuesto que hay que hacer mantenimiento, ¿no? Por supuesto, reforestación a riberas del río Quijos. Si no están haciendo eso, ya es responsabilidad de este gobierno. Hay lo que se llama desarenador, creo que se llama, sí, en la parte alta del codo, para asentar los sedimentos. Todo está bien diseñado, pero obviamente hay que dar mantenimiento, pues. Usted seguramente está preocupado por ese hundimiento que hubo en la cascada de San Rafael. Es una lástima porque es una cascada preciosa. A mí me encantaba ir allá. Y eso está cambiando el flujo del... Es imprevisto que puede pasar, pero no tiene nada que ver con Coca-Cola Sinclair y hay que tomar las precauciones del caso. Si es necesario dragar el río, reforestar la ribera, qué sé yo. Pero hay que reaccionar, pues. Gracias. Pero sinceramente no creo que esté en peligro. No soy especialista, no tengo todos los datos, pero no creo que esté en peligro todavía Coca-Cola. Pero no hay que confiarse. Hay que dar mantenimiento. Es claro que hay que dar mantenimiento a las cuentas. Es clarísimo. ¿Okay? Y justamente la preocupación mía, presidente, porque presidente actual, de hecho, como que no quiere que permanezcan las obras de Correa. Entonces, no hay la preocupación por proteger la obra. Pero no es solo eso. No es el odio a Correa solamente. Es la privatización. Decir que no sirve. ¿Se acuerdan que dijeron que tenía 7.000 fisuras? ¿Se acuerdan que dijeron que en el 2017 que la refinería estaba a punto de explotar? ¿Se acuerdan o no? Porque querían todo privatizar a precio de gallina enferma. Y mientras más critiquen las obras, más barato pues las van a vender y son sus mismos panas las que le van a comprar. Entonces no caigan en ese engaño. ¿Sabe usted? Estuve leyendo porque un querido amigo, Miguel Calorrano, experto en esto, fue ministro de Energía conmigo, me acaba de mandar un estudio, ¿no? Y sobre Coca-Cola Sinclair, ¿ya? Y estuve leyendo, muy interesante la historia, hasta muerte costó los análisis geológicos y todo de
Coca-Cola Sinclair, ¿no? Y me dice que ya se ha pagado $1.000 millones en la generación de energía. La obra costó 2.600 millones. Ya se han recuperado 1.000 millones. 3 años más y se paga toda la obra. O sea, en 4 o 5 años, Coca-Cola Sinclair, la inversión más grande de la historia de este país, 2.600 millones, se habrá recuperado totalmente. Y de ahí el resto solo es ganancia. Si sabe que subió la energía de origen hidráulico de origen hídrico con Coca-Cola de 58% al 89%, solo por Coca-Cola. ¿Sabe que por primera vez en historia nuestro balance eléctrico es positivo? Importábamos, tenemos que importar parcialmente de Colombia y de Perú, ahora exportamos un neto de 100 millones anuales. Todo eso es Coca-Cola Sinclair. Pero dijeron que no servía para nada, que era un elefante blanco. Créame que si las tonterías pagaran IVA en Ecuador, no necesitaríamos ninguna ley especial, ya financiáramos la pandemia, financiáramos todo. Gracias, presidente. Volvemos con usted, Fabián. Sí, para ir cerrando la entrevista, economista, usted dice se están repartiendo el país. ¿Quiénes? Pero los grupos de poder de siempre, pues. ¿Usted por qué cree que el MP está calladito? Porque le dolieron la educación, pues. Manejan educación, manejan la Universidad Técnica de Cotopaxi, hacen lo que le da la gana. Enrique Ayala Mora calladito, porque le regalaron el IAEN, pues vaya vea quién es el rector del IAEN, y le regalaron el sistema universitario. Las privadas, las universidades privadas, ¿no? Los Larriati y los Ortega Maldonado, le regalaron CENESID, pues. Le acaban de quitar presupuesto a las universidades privadas, ¿verdad? A las públicas. ¿A quién cree que beneficia eso? A las universidades privadas. Y el secretario de Ciencia y Tecnología y Educación Superior es Agustín Albán, dueño de universidad privada, primo hermano de Carlos Ortega Maldonado, dueño de la Universidad de Espíritu Santo en Guayaquil. Y todo es así a los asambleístas, a los que nos traicionaron. Los compraron. Quiñones, el Hospital del Sur del 10, el Teodoro Maldonado se llama en Guayaquil, Bucarán, el Hospital de los Ceibos, para que sus asambleístas apoyen el gobierno, y Bucarán mismo nos insulta a nosotros. Los Salazar, a Romel Salazar lo acaban de nombrar secretario de riesgo, Lupe Salazar, su hermana es asambleísta, les dieron el de Monte Sinaí, el hospital de niños se le dieron a Michel Lumet, el hospital Verde Ceballos en Puerto Rico se lo dieron a Carlos Vera, otro Carlos Vera, no el chiquito, un asambleísta de Manabí. Pero si se han repartido la patria cual botín entre piratas, oiga, ustedes el poder, no, esto es ilegal, esto es lo que es corrupción, pero incluso legalmente puede hacer rico o empobrecer a alguien. Por ejemplo, seguros. ¿Por qué creen que me odiaban las aseguradoras? Porque cuando yo llegué al poder me di cuenta que teníamos seguro Sucre del Estado, ¿no? Si usted es un empresario privado y tiene 200 empresas, como un Álvaro Novoa, y de esas 200 empresas usted tiene una aseguradora, usted permite que sus empresas se aseguren con otra aseguradora que no es suya. No, pues se les dice, asegúrense con esta, la ABC, que es nuestra. Entonces yo ordené que todas las empresas públicas se aseguren con Seguro Sucre. Seguro Sucre pasó de 2 millones a 20 millones de utilidades y a liderar el mercado de seguros. Pero quiere decir que Seguro La Unión, Aseguradoras del Sur, el esposo de Yaney Nostroza. Entonces esa gente perdió plata y me odian. Y por supuesto ya revirtieron eso y ya repartieron nuevamente los seguros. Y cuando yo llegué, sepa usted que habían una serie de corruptelas, por ejemplo, decían que habían reasegurado, tenían que reasegurar con Londres, pagar ellos a su vez un seguro, y era mentira, era una estafa. No era una corrupción total eso. Entonces usted puede, desde el poder, enriquecer o empobrecer a alguien, ¿no? Bajaron los aranceles para que ganen los importadores, pero redujeron ingreso fiscal y ahora quieren cobrarle a los asalariados. Entonces, se han repartido el país, no solo físicamente. Ten este hospital para ti, ten la de tránsito para ti, ten la educación para ti, la educación bilingüe para Pachacuti, las escuelas comunitarias, sino también a través de política pública, desmantelar el Estado para que todo vuelva a negocios privados. Economista, finalicemos con esto. El 7 veces sí, a usted ya no le permite tener una candidatura a presidente. Tendría que tener un binomio. Es más o menos así la postura que se ha puesto. Si tuviera que escoger un binomio, ¿podría ser Nebot o Lasso? No, ¿cómo va a creer? ¿Cómo va a creer? Nosotros primero muerto antes que perder la vida, como decía el Chavo del Ocho. No, nosotros somos esa clase política. Yo estoy aquí por luchar por mi patria. Mi patria es mi proyecto vital. Por favor, los verdaderos políticos, los que buscan el bien de la polis, el bien público,
No estar buscando ganar las próximas elecciones, tener un espacio en el Congreso, que me den tal ministerio. Tiene que buscar es sacar al país de la pobreza, de su desarrollo. 2 siglos en el subdesarrollo. ¿Alguna vez se ha preguntado, se ha cuestionado, y eso se llama uno de los grandes enigmas del desarrollo, por qué Estados Unidos se desarrolló y nosotros no? Si empezamos, los dos fuimos colonia. Lo uno de los ingleses, nosotros de los españoles. Estados Unidos proclamó su independencia en 1776, nosotros en 1824, y muchos, pero 1822 y 1822 y muchos países antes, de 1810, 1809. ¿Por qué ellos se desarrollaron y nosotros no? Ese es el gran enigma y el gran desafío para la clase política. Ya basta de ser tan irresponsables. Hemos perdido siglos para el desarrollo. Perdemos generaciones para el buen vivir. Es también cuestión de urgencia. Todavía hay pobreza, todavía hay hambre. Tanta pobreza en la Amazonía. Patología perfectamente evitable. Se nos mueren todavía los niños de diarreíta por no tener agua potable. Esos son crímenes en el siglo XXI. Entonces nosotros no vamos a claudicar por ganar unas elecciones. Eso decidirá el pueblo ecuatoriano si quiere seguir en esta desgracia o si quiere retomar esa política que tanto beneficio nos dieron. Pero usted tocó lo de la consulta popular. Eso también es absolutamente inconstitucional. La pregunta 2, para inhabilitarme a mí, si hubiera querido ser presidente, no hubiera sido, pues. Usted sabe que ganaba las elecciones, no hubiera sido, Fabián. Sabe que me lanzaba el candidato y ganaba las elecciones. No lo quise hacer. Quería dar la oportunidad a otros, quería reconciliar un poco el país, por eso se pensó en Moreno, con su carácter afable. Nunca nos dimos cuenta que era un farsante, ¿no? Entonces, pero esa consulta popular, la pregunta 2 hasta es retroactiva para inhabilitarme a mí. Eso es totalmente inconstitucional. La pregunta 3 fue para tomarse el Estado. Esa consulta popular tiene que ser anulada. Pero fue el voto mayoritario, engañado. Vea lo que acaba de suceder en Suiza hace unos meses. La Corte Constitucional de Suiza anuló un referéndum por falta de información. Porque para que sea válida una votación la gente debe estar informada. Y lo que fue es manipulada para que estos asaltaran al Estado. Pero volviendo a lo que me preguntó, mire, si tenemos que perder, perdemos. Ya la decisión está en manos del pueblo ecuatoriano. Elijan, piensen cuándo vivo mejor, ahora o antes. Si quieren retomar esa política que tanta felicidad nos dieron, el país de la alegría, ahora es el país de la tristeza. Pero claudicar en nuestros principios, eso nada más. Algo que de pronto no se pregunta en entrevistas anímicamente y familiarmente, ¿cómo está? Yo estoy bien. Hasta yo mismo me sorprendo, la serenidad con que tomo las cosas, la profunda paz interior, de saber que no hice todo lo que quise, pero hice todo lo posible, ¿no? Me rompí el alma 10 años trabajando por el pueblo ecuatoriano, sin sábado ni domingo, jornadas laborales de 14, 16 horas, sacrificando a la familia. Sí duele cuando hay la ingratitud, cuando la gente niega lo evidente, ¿no? Pero también uno piensa cuánta gente, cuánto cariño hay, cuánta gratitud, cuánta lealtad. Por cada traidor hay 10 leales. Y eso también tienen que pensar ustedes, sobre todo los jóvenes. Porque cuando nos roban la esperanza, cuando hacen que los jóvenes lleguen a la conclusión, todos son iguales, ningún político sirve, nos inmovilizan y nos condenan a su dominio. Entonces van a manejarnos los grupos de poder, los medios de comunicación. Sí, hay gente corrupta, hay funcionarios públicos corruptos, pero por cada corrupto hay 100 honestos, pues, patriotas. O sea, no perder la esperanza, seguir creyendo. Por eso usted fue engañado. Prefiero que me engañen 10.000 veces a perder la fe en la humanidad, a perder la fe en nosotros mismos. Entonces, yo tengo una profunda paz interior. Yo me sorprendo la íntima satisfacción de ver que lo que hicimos está salvando vidas. Imagínense por un instante esta pandemia sin hospitales, sin el ECO 911, sin adecuada energía eléctrica. Por supuesto, pues me angustia la situación del país, me angustia los muertos, me angustia la pandemia, me angustia mis compañeros presos, como Jorge Glass, me angustia mis compañeros perseguidos, como María Duarte, Alicia Mera, Ricardo Patiño, Gabriela Rivadeneira, Paula Pavón, Virgilio Hernández y tantos otros. Pero sabemos que las cosas, la historia las sabrá poner en su lugar. Resistiremos, querido Fabián, y verá que venceremos. Economista, queremos agradecer la oportunidad de poder conversar, un amplio conversatorio con los medios de comunicación de la provincia de Sucumbíos. Esperemos tener otra oportunidad y poder dialogar. Muchas gracias, economista. Una buena tarde allá y un buen día aquí en Ecuador. Kayaka, Mamashikuna. Muchas gracias a todos. Un fuerte abrazo y cuídense, por favor. Cuiden sus familias, cuiden la patria. Hasta pronto. Pagaracho dirían acá, Ecuador. Asca Pagaracho.
Un buen día a toda la ciudadanía, gracias a Vicente, gracias a los medios de comunicación que estuvieron enlazados para este diálogo amplio con el expresidente del Ecuador, el economista Rafael Correa. Un buen día a todos ustedes y el resto del día que sea de lo mejor. Cuídense, que es lo mejor que pueden hacer con todos los implementos de bioseguridad si usted sale de su hogar. Muy buena tarde.